delincuentes. Esta mujer, a quien vemos mostrarse temerosa, es quizás una de las últimas víctimas de la delincuencia en la zona de Puente Nuevo, en el Agustino, un lugar que se ha visto invadido por ladrones tanto de día como de noche. Para suerte de esta joven, el serenazgo del distrito pudo intervenir al malhechor cuando huía. Señor, ha sido agredida por esta persona. ¿En qué circunstancias usted estaba yéndose a trabajar? Sí, está bien. Y fue golpeada por este delincuente. ¿Qué le robó, señora? Pero no todas las víctimas como ella han tenido la misma suerte, pues muchas han visto cómo los delincuentes han emprendido la fuga sin que nadie pudiera auxiliarlas. Estamos en la línea telefónica a propósito de la diligencia que se está realizando en uno de los locales de Telefónica por el fiscal José Domingo Pérez con Silvana Castañola. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado, Silvana. Muy buenos días, señorita. Silvana, en principio usted hace esta revelación el día de ayer en el programa Punto Final y quería saber cómo está o cuál es su situación laboral en estos momentos. Yo en este momento me encuentro con descanso médico porque estoy operada de la columna por un accidente que tuve. Pero usted continúa trabajando en Telefónica. Continúo trabajando en Telefónica, señorita. Desde anoche que se conoce esta situación, ¿usted ha sentido presión, ha sentido algún tipo de hostigamiento por parte de la empresa? ¿Se han comunicado sus superiores con usted? No, no he recibido ninguna comunicación de Telefónica. Incluso cuando hice las denuncias tampoco recibí, cuando le informé al presidente de Telefónica que tuve que hacer las denuncias, habiendo agotado la vía administrativa para que se cumpla con la fiscalía, tampoco recibí ninguna comunicación de ellos. Ahora, el fiscal José Domingo Pérez se encuentra en este local en La Victoria. Y yo quiero que usted me confirme, porque he recibido información de que no sería el mejor lugar, ¿verdad?, para encontrar información relevante, este local en La Victoria, sino más bien uno que queda en Surquillo, un complejo en Surquillo. ¿Usted Sí. confirma esta información? El área de respuestas gubernamentales trabaja en la avenida Iquitos, en La Victoria. Ahí es, pero los servidores desde donde se extrae la información, tengo entendido que están en Surquillo. Ahí está redes y es desde donde se extrae, donde se trabaja la información. Ok, entonces si es que se quisiera hacer una indagación sobre este tráfico de llamadas a raíz de esta información sobre el levantamiento en el secreto de las comunicaciones de la señora Keiko Fujimori, no tendrían que estar en La Victoria, sino más bien en este local en Surquillo, ¿correcto? Podría estar en cualquiera de los dos, porque nosotros manejamos un sistema que extrae la información de servidores. Entonces, técnicamente yo no le podría decir cuál es la labor que podría realizar o de dónde sacarla. Okay. Lo que yo puedo confirmar desde la denuncia que yo he hecho es bastante claro que me tocó un caso civil, ¿no?, de un caso de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios que superaba el periodo de los 3 años. Y Telefónica nos había dado la orden que no se busque información si superaba los tres años de antigüedad. Claro. Que no se busque, que digamos que no tenemos. En este caso yo lo busqué y sí lo encontré. Y la orden fue que borre la información. En el caso del fiscal Guamán Garayán. Ese punto es importante porque hemos recibido también un comunicado de Telefónica en el que mencionan incluso una etapa de validación, un nuevo programa llamado Antarqui, pero lo cierto es que lo que ellos señalan es que como está en una etapa de validación, no tienen esa información validada, es decir, cualquier requerimiento que sea en el periodo de 3 años anteriores no podrían ellos considerarlo porque no está o no está validado. Eso, señorita, para mí, eso lo definirá el fiscal si hay responsabilidades, pero yo como funcionaria y yo que manejo el sistema, la información estaba completa. No había mayor información que validar. Los campos solicitados por el fiscal estaban completos, que son el teléfono, el destino, la duración de la llamada, todo estaba completo. Entonces, o sea, no había mayor información que validar. Esa información requerida por el fiscal Domingo Pérez sí existe. No.
O sea, es la información requerida por el fiscal Guamán Garayar. Este es para un En caso otro caso. civil. Claro, pero En por otro eso le caso. pregunto Entonces, sobre el por eso, requerimiento. permítame, sobre el caso Keiko, yo, de la señora Keiko Fujimori, yo he atendido la solicitud sin hacer búsqueda de la información, que es lo que confirma el abogado de Telefónica. Que teníamos una carta modelo y que si el periodo superaba los 3 años, ni siquiera se buscaba la información. Se decía que no había. Correcto. Entonces ahora, a partir de que encontré la información sobre el caso del fiscal Guamán Garayar, yo dudo, eso lo decidirán las autoridades, yo dudo que la información que hayamos brindado para casos emblemáticos y para otros tipos de casos, porque vemos ahí todo tipo de casos, haya sido información verídica, ¿no? Correcto. Entonces, por eso le preguntaba, usted, entonces, a partir de ese caso civil, ¿verdad?, que tiene que ver con otra situación, si existe esa información, tiene que existir la requerida por el fiscal Domingo Pérez sobre Keiko Fujimori. Exacto. Yo presumo que la información existe. No lo puedo aseverar porque no la busqué. Esa oportunidad no la busqué. Yo le respondí al fiscal que no había ni siquiera buscar la información, siguiendo las órdenes de mis superiores. Ya, en ese sentido, ¿quién le dijo a usted que respondiera esta solicitud aduciendo que hizo la búsqueda cuando no la había hecho? ¿En cuál de los dos casos? ¿De la señora Keiko Fujimori? Sí, correcto. Ahí el jefe del área en ese momento era el señor Luis Fajardo Moretti. Pero y también nuestro asesor legal era el señor Aarón Cisneros, que es a partir del 2 de noviembre el nuevo jefe de área. O sea, el señor Aarón Cisneros no es una persona nueva en la compañía, es una persona que venía trabajando en la Secretaría General y era el asesor legal de respuestas gubernamentales. O sea, tenía pleno conocimiento de cómo se manejaba el área y incluso él nos daba las indicaciones de cómo responder. El señor Aarón Cisneros, entonces, es la persona que le dice cómo tiene que responder, diciendo que había hecho usted la búsqueda y que no encontraron la información. Sobre el caso de la señora Keiko fue el señor Luis Fajardo. Luis Fajardo Moretti. Sobre el 2 de noviembre ingresa el señor Aarón Cisneros como nuestro jefe y él es el que me da la indicación que la información se tiene que borrar en el caso del fiscal Guamán Garayar. Y cuando yo le digo que no estoy de acuerdo, él incluso gira su computadora y me dice, mira, a ese fiscal le acabamos de decir que no tenemos información y no le podemos decir ahora que sí la tenemos. Correcto. Y era el fiscal José Domingo Pérez. El señor Luis Fajardo, luego me perdóname. llama mi director de seguridad Sí. y me ratifica lo dicho por mi jefe. Me dice, no, acabo de reunirme con el fiscal de Odebrecht y le acabamos de negar información que ahora no podemos decir que sí la tenemos. Y todo esto está en los correos que yo envié y que están en poder de la Fiscalía. Correcto. El señor Luis Fajardo Moretti, ¿qué cargo tiene en estos momentos? Él es jefe de continuidad de negocios. Jefe de continuidad de negocios. Y la persona que se reúne con usted y que le dijo que habían dado información sobre Odebrecht y que ya no podían echarse para atrás, ¿qué cargo tiene? Es el jefe que voltea en la computadora y me dice, este fiscal se le acaba de negar información. Sí. Y era el fiscal José Domingo Pérez, es el señor Aarón Cisneros. Él es el jefe de respuestas gubernamentales. Luego me llama a su oficina el señor Raúl Bertoya, que es el director de seguridad, y me dice, acabo de reunirme con el fiscal de Odebrecht, le hemos dicho que no tenemos información, que no podemos decir ahora que sí la tenemos. Y los dos casos estaban en Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios y que iba a ser evidente que estábamos no diciendo la verdad, ¿no? O sea, a un fiscal le dábamos información y a otro no. ¿En qué o cuándo es que ocurre toda esta respuesta que usted recibe del señor Fajardo, del señor Cisneros, sobre el caso Keiko Fujimori? ¿En qué fecha fue? ¿De Keiko o del señor Guamán Garayar? Keiko Fujimori. En abril. En abril del 2018. 2018. Correcto. Yo estoy en esta área desde noviembre de 2017. Tengo 17 años en la compañía, pero un año en esa área, poco más de un año en esa área. Correcto. ¿Y cuándo es que usted entrega la información a la Fiscalía, Silvana? Fue en abril de 2018. No tengo los documentos porque yo no puedo... Correcto, lo tiene la Fiscalía. Información de la compañía porque es información sensible y estaría yo ahí sí cometiendo una falta. Yo no tengo ninguna información, documentos de la compañía. Correcto. Pero esto puede ser corroborado con el fiscal. Ahora, tengo que hacerle esta pregunta. Si estos hechos ocurren en abril y usted siente que hay algo irregular, ¿verdad?, que la están obligando a cometer probablemente un ilícito, Sí. de abril
¿por qué noviembre. esperó todos esos meses para acudir a la fiscalía y ahora hacerlo público? ¿Por qué lo hizo Sí, público ahora? esto es bastante fácil de aclarar. Como le digo, yo ingresé a esta área en noviembre de 2017. Cuando yo ingresé no conocía de este tema, yo venía de un área comercial, que es un área más ligado a temas legales, y cuando me dijeron que la información superior a los 3 años se borraba automáticamente, yo asumí que era cierto, ¿no? Y que tenía que limitarme a seguir las órdenes de la compañía y ir a buscar solamente la información de los 3 últimos años. Cuando a lo largo de estos meses me encuentro una serie de deficiencias en los sistemas, en la dirección del área, que lo he documentado, que le he enviado correos a mi jefe, y veo que hay poca diligencia en algunos casos para atender, me toca este caso tan superior a los 3 años, porque no es normal tampoco que nos toque casos superiores a los 3 años, y digo, ¿y si sí hay? Y ahí es donde busco y lo encuentro completo, ¿no? Entonces le digo a mi jefe y me dice que borre la información, algo a lo que yo no me iba a prestar. He conversado con mi jefe, he conversado con mi director y no llegué a buen puerto, ¿no? La indicación fue de que tenía que seguir las indicaciones de la compañía, no interpretarlas, inclusive mi director me dice que no me involucre en los casos, ¿no? Que eso es algo imposible porque veo todo tipo de casos en esa área. Es imposible no involucrarse y tratar de dar la mejor calidad de información. ¿Qué la motiva a acudir a la fiscalía y luego a un medio televisivo para hacer esta denuncia? Que se cumpla con la autoridad. Yo he tenido particularmente he tenido un proceso de violencia familiar que me ha durado mucho tiempo lograr justicia, y yo no puedo desde mi puesto manipular información que pueda ayudar a una persona a obtener justicia precisamente. No tengo la potestad de manipular información, no tengo ninguna potestad, ni yo ni la empresa. Lo considero como trabajador y como ciudadana. Por eso los he exhortado por todas las vías y no lo logré. ¿Por qué salgo en la televisión? Para garantizar mi seguridad. Porque sé que la denuncia que estoy haciendo es grave. Pero no me puedo quedar callada. No me puedo quedar callada porque yo no tengo por qué afectar a familias. Esa área maneja pruebas. Maneja pruebas que pueden ayudar a un fiscal o a un juez a determinar un caso, a liberar a una persona o encarcelar a una persona. Claro. Yo no tengo ninguna potestad para manipular pruebas. Ahora, Silvana, más de uno se debe preguntar por qué no lo denunció inmediatamente en, no sé, en mayo, en junio, en julio del año pasado. Porque es lo que le repito, cuando me tocó el caso de la señora Keiko Fujimori, asumí que estaba haciendo lo correcto y que la información que me había brindado la empresa, que tenía que dar la información de los 3 últimos años, era cierta porque si era superior se borraba automáticamente. Y seguía los lineamientos de la compañía asumiendo que estábamos haciendo lo correcto. Sí. Luego, como le digo, de encontrarme una serie de deficiencias, es que me animo en este caso a hacer la búsqueda completa y lo encuentro. Una pregunta. Y por eso es que hablo. Yo no he ido directamente a denunciar. He hablado primero con mi jefe, he hablado con el director, he seguido todos los canales administrativos antes de llegar a una denuncia. Porque el caso civil era un caso delicado, de corrupción de funcionarios, porque aparentemente un juez había sido corrompido para darle una sentencia favorable a uno de los padres en un caso de tenencia. Claro. Silvana, yo no podía prestarme eso. Una pregunta final. Usted está con descanso médico. Sé de que le han ocurrido últimamente unos sucesos bastante desafortunados que van desde el robo de su celular, este incidente que ahora le ha ocasionado el descanso médico con una bicicleta. Y usted hablaba de que sale en televisión para garantizar su seguridad. ¿Usted se siente amenazada, amedrentada? ¿Ha tenido algún tipo de llamada que de alguna manera le hiciera temer por su propia seguridad? Mire, los hechos que me han ocurrido a partir que exigía o que pedí a mis mandos que se cumpliera con la información a la fiscalía, fue llegar al trabajo y encontrar mi máquina siendo la única del área inhabilitada, y después ver que había otro usuario de mi máquina, porque salió un mensaje que había otro usuario de mi máquina a pesar de que manejo información reservada. El hecho del robo del celular y el hecho del accidente que tuve en la bicicleta, que fue justo en ese periodo, no los puedo responsabilizar porque no tengo pruebas. Es extraño, pero no los puedo responsabilizar y yo solamente hablo de lo que tengo evidencia. Muy bien, Silvia, le agradecemos mucho esta comunicación, le deseamos, Silvana, pronta mejoría
y vamos a estar atentos al resultado de estas diligencias que se están ejecutando en este momento, justamente en el local en La Victoria. Gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, señorita. Y esta noticia es bastante triste y lamentable. En Tarapoto, 6 personas han muerto en un violento choque frontal entre un ómnibus y un auto en la carretera Fernando Belaúnde Terry. 5 de las víctimas son menores de edad que regresaban de una prueba de fútbol en el Club Unión Comercio. Soñaban con ser grandes futbolistas, pero un accidente truncó sus vidas. La tragedia se produjo en el kilómetro 33 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el centro poblado de Chanao, en San Martín. Por causas que se investigan, el auto que partió de Moyobamba impactó con el bus de la empresa Torres. 6 personas murieron, entre ellos 5 adolescentes y el conductor Vicente Goicochea Mejía. Los menores regresaban de nuevo Cajamarca tras realizar prácticas de fútbol para jugar en las divisiones menores de Unión Comercio. Solo uno de los 6 pasajeros logró sobrevivir, un adolescente compañero de las víctimas, quien quedó gravemente herido. Él fue trasladado a un hospital cercano. El chofer del ómnibus fue detenido. Los cuerpos fueron llevados a la morgue de Tarapoto, horas después entregados a sus familiares. Quería ser un futbolista, él decía que va a ser un futbolista profesional y que algún día va a estar arriba. 4 de ellos fueron velados en el distrito de Chasuta, el 5º en el distrito de Cuyumbuque y el conductor en Tarapoto. La Federación Peruana de Fútbol lamentó el accidente a través de su cuenta de Twitter. 11:38, 2 unidades de transporte público han colisionado de manera violenta en el Óvalo Grau, en el centro de Lima. Afortunadamente, los pasajeros de ambos carros han resultado solo con heridas leves. A pesar del fuerte impacto, no hubo heridos de gravedad. Nuevamente, el exceso de velocidad y la irresponsabilidad en las pistas casi le cuesta la vida a estos pasajeros que se salvaron de milagro. No sé, yo estaba viniendo, durmiendo y ahí yo siento que se hacía un movimiento. Como estaba en la parte de atrás, solamente vi la presión que hubo en ambos carros y salí casi, en otras palabras, salí volando. Sucedió a pocos metros del Óvalo Grau en el centro de Lima. 2 vehículos de transporte público, según algunos testigos, hacían carrera por ganarse pasajeros en plena vía pública. Uno de ellos era de los denominados chosicanos. Al parecer, un desperfecto mecánico hizo que esta cúster no midiera la distancia, impactando con el chosicano. Pero acá llegando a Wilson ya el señor, grita, pues, ¿no? Diciendo de que se me vaciaron los frenos y en ese momento ya, impacta con el chosicano. Pero esa unidad ya estaba fallando ya en pleno recorrido. Según algunos pasajeros, el conductor del vehículo habría estado manejando con un problema en los frenos. El chofer ha estado manejando y yo sentí que en realidad el freno no respondía. Claro, y en 2 oportunidades como quería frenar, pero como ha estado en verde, ¿no? El conductor normal se ha estado pasando la luz. Algunos pasajeros fueron trasladados por ambulancias del SAMU a un hospital local, debido a sus golpes y contusiones. Los 2 conductores de transporte público fueron conducidos a la comisaría. Bueno, y un camión que trasladaba botellas de plástico impactó en el Estadio Nacional. Varios laureles deportivos cayeron producto de este choque. El Instituto Peruano del Deporte aún no se pronuncia sobre el accidente. Una vez más, los reconocimientos públicos a nuestros deportistas fueron destruidos. Esta vez, varios laureles que se lucen en el Estadio Nacional cayeron a la altura de las puertas 20 y 21 de la zona oriente. El conductor de un camión que trasladaba botellas de plástico calculó mal y se pegó a los ornamentos del Coloso de José Díaz. Situación similar ocurrió en marzo del 2017, exactamente en el mismo lugar. El chofer fue llevado a la comisaría de Petituars para rendir sus manifestaciones. En la zona del accidente solo se colocó unos palos y una malla, convirtiendo esta parte de Paseo de la República en un solo carril.
Los laureles, letras de los nombres de nuestros deportistas y pedazos de concreto estuvieron en medio de la pista por algunas horas. Se pegó mucho nada más. La pata de río sonó tipo algo de temblor, entró y justo que yo salí y ese del estadio estaba ahí rompiéndose, pues. Ya, pues justo que vino el dueño del estadio, la comisaría y nos trajo acá, ¿no? El Instituto Peruano del Deporte aún no se pronuncia por el accidente. Un presupuesto adicional que se tendrá que invertir para volver a colocar los laureles deportivos que fueron dados de baja al momento del impacto. Y se tendrá que tomar medidas para que no se repita un hecho similar. Continúa la búsqueda de 2 personas desaparecidas tras un huaico en la comunidad de Calicanto, en Ayacucho.